Bueno, buenas tardes. Gracias a los que resistís ahí, que llevamos ya unas cuantas horas y é moi intenso. Bueno, vamos a aprovechar agora este ratín para presentar un proyecto que, aunque é bastante recién, porque presentóse formalmente hai, creo que de algo menos de un mes, e el resultado dun traballo que viene de mucho más atrás, ¿no? Estamos falando, como ya adelantaba la compañera, del archivo de la represión lingüística del asturiano, de Arlas, que, bueno, como vos decía, es un proyecto que lleva ya un tiempo recogiendo, ¿no?, testimonios, y el resultado diríxelo Ignacio Galán, y bueno, está coordinado por Lluís Fanjul y con el trabajo del equipo de Cuatro Gotes Producciones. Y bueno, además, préstame especialmente falar de este tema porque, además del trabajo que viene desarrollando Ignacio, ¿no?, con la su tesis sobre la situación del asturiano en el franquismo, Iniciativa por el Asturiano también pon de algo, ¿no?, también aporta de algo a este archivo porque, bueno, en parte hay muchos testimonios recogidos de los documentales que vinimos haciendo también para este seminario a lo largo de estos años. Para hablarnos de este archivo, para presentarnos este archivo y contarnos en qué consiste, está Ignacio Galán, que es el director del proyecto Arlas, y Claudia Elena Meléndez, que es parte del comité científico de Arlas. Muchas gracias, Iván. Bueno, préstame mucho poder presentar el archivo en este espacio, ¿no?, porque presentóse en los medios de comunicación, pero realmente ya es la primera presentación formal. Y como bien decías, pues bueno, ya un proyecto de Cuatro Gotes Producciones, pero que también va en colaboración con Iniciativa por el Asturiano, lo cual, bueno, pues ya es muy de agradecer porque seguís haciéndome sentir en casa, quiero decir. Bueno, el proyecto nace porque como surgieron algunos de los documentales que fiximos, bien con Iniciativa o bien como productora, como Cuatro Gotes, pues van surgiendo casos, ¿no? También a mi tesis recogí algunos casos en el ámbito del tiempo franquista, en la escuela especialmente, pero también esos casos danse después del franquismo, ¿no? Explicaba güey Carlos Rovira, por ejemplo, que el tiempo de la democracia pues fue un tiempo también de dificultades para el asturiano, como ya más que evidente. Y bueno, pues lo que queríamos era que ese trabajo vaya quedando recogido y que tenga un lugar en el que difundise en la sociedad, porque muchas veces, inclusive en personas concienciadas con la cuestión lingüística, a veces sentíase la idea de que el asturiano no fuera reprimido, que realmente las prohibiciones fueran a las otras lenguas del Estado, ¿no? Y realmente sabemos que no es de esa manera y que además la represión continúa, ¿no? Precisamente ayer recibía todavía una denuncia que gestionará Iniciativa por el Asturiano porque una xueza pues o un registro seguramente, porque tengo aquí el documento a medias, acaba de negar precisamente un cambio del apellido, pues de la asturianización del apellido a un ciudadano, ¿no? Y denégase, bueno, aquí dice, revisadas las actuaciones, procede en su denegación y no se acredita sin que se aprecie ninguna incorrección ortográfica, no tratándose de un apellido propio del Bable, sino de difusión nacional. Por lo visto, Melendi no hay un apellido asturiano y no permite esta xueza que se faiga ese cambio, ¿no? Veremos en qué acaba quedando este caso, pero los casos suceden continuamente, ¿no? Non é raro el mes que siguen pasando, por lo cual este se dará, aparte de los casos históricos que recollamos, se dará un archivo vivo que seguirá recogiendo pues bueno, lo que vaya sucediendo y tengamos ahí este archivo de la represión lingüística. El archivo está totalmente abierto y a disposición del público en la página web arlas.net, donde vamos recogiendo, bueno, pues toda la misión que es recoger, dar difusión a los testimonios de represión lingüística a lo largo de la historia y hasta enguaños sobre los falantes de asturiano, ¿no?, tanto en Asturias como en otros territorios. Tiene una parte de archivo audiovisual, que es la principal y la que queremos potenciar más, porque es la más impactante, donde vamos a recoger pues, toda la memoria histórica de la represión lingüística. Incluimos testimonios, algunos de ellos recogidos en el documental No se dice y se dice es, que recogía la parte del franquismo, pero también de otros documentales y materiales propios creados específicamente para el archivo. El archivo quiere hacer también un trabajo
de alguna manera, que tenga un encontro científico, y por ello créase un comité científico que está formado por personas de distintas universidades, tanto de Asturias como del Estado, como también internacionales de otros lugares, y que va a contarnos un poco Claudia, como parte más académica, quién son estas personas. Sí, como decía Ignacio, en vez de mirar un poco por el rigor del contenido y la interpretación correcta de los datos que sufrían en él, pues formemos un comité científico integrado por, aparte de los aquí presentes y que non toca falar, quedaría un pouco raro darse pisto a un mesmo aquí, non? Pero está, sobre todo, integrado por xente especialista en cuestiones tamén de contacto lingüístico, de lingües de herencia, e formen parte, por exemplo, 3 profesores asturianes de origen, les 3, que estudiaron na Universidade do Beo e que anguaño por cuestiones diversas exercen a súa profesión fuera, non? Son xente que está na diáspora, en concreto, pues, por exemplo, en Estados Unidos, estarían la profesora Covadonga Lamar Prieto, Miriam Villazón Balbuena e Isabel Álvarez Sancho. Les dos primeros de la Universidad de California Riverside y la tercera, de la Universidad de Oklahoma. Además, préstanos especialmente contar con ellas porque con estas 3 mulleres, porque todas ellas formaron va pouco el grupo de traballo Asturian Studies, que é un equipo multidisciplinar que fomenta mucho los estudios sobre la lengua asturiana y el contacto entre asturianos que están viviendo fuera, como y el caso de ellos 3, ¿no? Y además, bueno, con los que ya tuvimos ocasión de colaborar en otros eventos, ¿no? Tamén forma parte del comité científico Abelino Corral Esteban, que é profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, que é experto en cuestiones de semántica, de pragmática e de sintaxis, especialmente del inglés, porque él é licenciado en filología inglesa, pero tamén se tiene dedicado mucho a les lingües natives americanes e al asturiano, del que é tamén un activista importante. De fecho, pues agora dentro de pouco va a ser el anfitrión del segundo Congreso Internacional sobre la Lengua Asturiana en Madrid. Y, por exemplo, él é un de los responsables de que na Universidad Autónoma de Madrid los estudiantes que tean nesa universidad puedan dar asturiano. Hai unha asignatura optativa de lingües del Estado español, diferentes de la castellana, obviamente, y él es responsable de la parte del enseño de asturiano, cosa que debemos única y exclusivamente al voluntarismo y al activismo que quiso tener Abelino, por ejemplo, en este SEM, porque si no, esa sería una asignatura en la que solo se impartirían les lingües oficiales, ¿no? Y después tenemos también, como parte del comité científico, a Lluís Fanjul, que y el responsable de producción audiovisual y realmente el técnico que fai que isto sea posible, porque está moi guapo falar de ello y falar de el ámbito académico y todo lo demás, pero el que fai posible que isto se vea, que podamos traballar con los vídeos y que tenga esta edición tan guapa, el responsable realmente é Lluís Fanjul, que está sentado aí atrás, ¿no? Y al que damos también les gracias más fonderes. Y aparte de nos 3, obviamente, ¿vale? Pues gracias, Claudia. Bueno, voy a explicaros muy rápido ya porque tenemos poco tiempo y bien la parte fuerte de la tarde. El archivo tiene 2 apartados, 2 estalles. Archivo audiovisual, que es, como digamos, el encontro principal, porque ahí es donde queremos ir recogiendo los casos. Ahora mismo hay al rodeo de 40 vídeos de casos de discriminación lingüística, de distinta época, distinto tipo, sobre la escuela, sobre la administración, sobre problemas al cambiar los nombres, problemas al matricular a los fíos, problemas al hacer una esquela, por ejemplo, al hacer la esquela en asturiano, al hacer la tesis. Bueno, recogemos una montonera de casos y la idea es seguir medrando ese archivo y al mismo tiempo la parte del archivo documental que el archivo documental, sí,
que recolle casos que tenemos per escrito, que son máis complicados porque non tenemos documentación de todos os casos. Evidentemente, cando había un caso de discriminación na escuela, pues la xente conozlo, pero non se facía en escrito sobre ello normalmente. Por embargo, nas últimas décadas vamos teniendo casos, ¿no? Y en algunos casos, por exemplo, este de 1896, é interesante porque recollese en La Vanguardia el 23 de mayo de 1896, específicamente dicho queda con esto que se prohíbe hablar por los aparatos en catalán, valenciano, vascuence, bable y gallego, so pena de ser interrumpidas las comunicaciones en su conversación por el empleado de telégrafos. Por lo tanto, ya vemos situaciones de discriminación lingüística que se recuellen en unos fiches donde se van a poder utilizar para otros trabajos o para difusión en el ámbito público de cualquier tipo, ¿no? También se recuellen documentos más actuales, ¿no? Negación de tesis por tal en asturiano, una llamada que se denuncia de la universidad en la que también se impide la presentación de documentación, o este caso bien interesante del Concello de Llanera del año 2010, en el que se especifica que debe presentar en castellano bien subtitulado y en negrina, y se prohíbe la cesión de un espacio municipal porque non está presentada la petición en esta lingua, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahí seguiremos recogiendo. También hacemos un llamado tanto para recoger testimonio audiovisual, quien tenga casos y quiera contarlos y participar, como quien tenga documentación que pueda aporrirse a este archivo, y de esa manera vayamos enanchando pues toda esta memoria histórica y presente de la represión de la lengua asturiana, que ya es importante para concienciar a la sociedad de que esta situación tiende a mudar, y para ello pues conocer estas circunstancias pues siempre es muy interesante. Voy a enseñaros ahora, bueno, aquí tenemos la base que utilizamos y una cuenta de YouTube enlazada con la web, y ahí van a estar todos los archivos con su número de caso, digamos. Ahora mismo eso, hay recogidos unos 40 casos y seguimos ampliando, porque grabados hay unos cuantos más y seguiremos en ello. Y podéis ya, vamos, ahora eso está a disposición para poder entrar y conocerlos. También el archivo tiene redes sociales en Facebook, Twitter y Instagram, y la idea ya es ir difundiendo esos casos también porque hay que llegar a la gente, hay que, bueno, aparte de estar presentes en ámbitos académicos o de reivindicación como estos, poder llegar a la gente que no está habitualmente pues, en un acto como este de hoy, ¿no? En este seminario. Esa es la idea de la difusión. Voy a enseñaros ahora, vamos a proyectar unos pocos vídeos, son vídeos siempre curtios que expliquen el caso, así que veremos 3 o 4 y con eso tendréis una muestra para meteros la gana de entrar y seguir restolando en el archivo. Yo creo que contra lo que dicen los tópicos, que en el franquismo en Asturias no se reprimió por falar en asturiano como en otras zonas del Estado, yo tengo testimonios directos como el de mi padre, de un recuerdo que me contó poco antes de enfermar y morrer, que amuesen, digamos, que no todo y era así. Mi padre contaba que en los años, en acabando la guerra con la ocupación de les Cuenques y de Asturias por las tropas de Franco, a poco después reanudáronse las clases interrumpidas por la contienda, y el maestro que ellos llegó el primer día presentóse en clase con estas palabras: sé que aquí, además de ser todos unos rojillos, no sabéis hablar español. Yo vengo de Guipúzcoa, de desasnar vasquitos, y no me va a temblar la mano con vosotros. Eso fue un testimonio que mi padre me contó solo muchos años después de sucedióse esas cosas, y después de haberme contado episodios más crudos de esa vivencia de un neno de la guerra, ¿no? De que habían pasado en Llangreu, y yo creo que una muestra de que hay mucha historia oculta per contar respective a la represión del asturiano en ese tiempo. Precisamente como dice Pablo Antón, hay mucha historia pendiente de contar, y realmente ese es un poco el objetivo de este archivo,
que como pueden ver también aquí los convidados vascos, también nos enlaza en algunos casos con la represión lingüística vivida allí. Cuenta también otro caso. Necesariamente fai falta a veces, como ocurrió en otros llaos, como no el País Vasco, por ellos el aniello de infamante a los que falaban euskera, sino que la humillación, la ridiculización y la agresión puede ser a veces una de las formas más sutiles y perversas, ¿no?, de reprimir un idioma, ¿no? Caso de María del Mar, a mí llamó especialmente la atención cuando lo grabamos, porque ella parece que sigue doliendo y esa represión, y tiene más de 60 años, pero sigue recordando con dolor lo que pasaba en la escuela, ¿no? Reíanse a veces los maestros o las maestras, mejor dicho, de nosotros, porque hablábamos cosas en asturiano, cosas así un poco atravesadas, y decían que no teníamos vocabulario, que no sabíamos hablar y casi que no llegábamos a ningún lado. Sigue falando de falar asturiano como falar atravesado, ¿no? Y de tener también otro de los vídeos que hay de ella, fala de cómo los llamaban borregos y cómo ella, bueno, pues vivía con sufrimiento esas circunstancias. Bueno, el contraste era muy grande, porque aquí mi lengua materna y el asturiano, porque fue lo que yo toda la vida a mi abuela, a mi pa y a mi ma y a todo el mundo, a todos los vecinos, aquí todo el mundo hablaba asturiano. Y claro, llegabas allí y decías asina, fice esto asina, y claro, no, asina hay una asa pequeña, hay que decir así. Y bueno, yo malos tratos físicos no los tuve nunca, pero sí psicológicos, porque claro, sentí con aquella persona que hablaba un castellano bastante bien, porque tampoco lo hablaba como los de Valladolid, pero bueno, viéndonos a nosotros hablábalo bien. Pues sentí como, no sé cómo te voy a decir, como algo pequeño, algo que no vale, eres algo que no... que la gente te mira mal, porque hablas una cosa que no la hablas mal, hablas distinto. Que yo creo que las cosas no tienen que ver el asturiano con el castellano, los dos son lenguas que derivan del latín, o sea que tampoco el asturiano es tan mala cosa, pero bueno, así fueron las cosas. Y si decías asina, o si decías sablanas, o crimillera, no sé, cosas así, o voy para abajo, pues todo tenía reproches. Bueno, vemos que, por suerte, pues mujeres ya de estas generaciones incluso tienen ya un argumentario y las cosas fueron cambiando un poco, ¿no? A ver. En el colegio una de las cosas que teníamos y era que vaya, no nos gustaba nada que faláramos en asturiano. Ya no frases enteras, sino palabras sueltas que soltásemos, corregíanles, pero no pasaban una. Si tenías la cosa que te había salido un ye, 500 veces no se dice ye, se dice es. Pero si tenías la desgracia de que la palabra que te había salido era yaviegu, pues en vez de escribir solo es y ye, que son dos palabras muy cortines y enseguida les escribes, te tocaba escribir no se dice yaviegu, se dice arado, y así 500 veces, lo cual representaba a lo mejor 2 o 3 páginas de la libreta, porque 500 veces son muchos renglones de no se dice ye, se dice es. Y claro, si tenías poco tiempo para jugar al pelotu, que era lo que te prestaba, y ese poco tiempo haciente estar dando ya al no se dice y se dice es, pues ya te contaré lo que nos prestaba, lo cual llevaba consigo que procurábamos cuidarnos de decir ni una palabra en asturiano porque costaba caro. Y bueno, ya para rematar, vamos a poner un caso actual, porque estos todos vienen de la época franquista, pero el archivo, como os decía, recoge casos hasta prácticamente la semana pasada y seguirá recogiendo en el futuro. Y con esto ya rematamos
la muestra de vídeos. Cuando hice un máster en la Universidad de Oviedo, tuve un problema con una profesora. En una asignatura había que preparar el día antes unos textos y exponer en clase. Ese día tocóme a mí y cuando estaba falando, acuérdome que, bueno, que nada más que dije una frase, no me dio tiempo a decir mucho más, que fue ya que yo creo que el mercado laboral no puede asumir los desempleados de la burbuja inmobiliaria, interrumpióme. Yo en ese momento pensé que ya era por lo que había dicho, pero no, ya era por cómo lo había dicho. Díxome, para, así non. Acercóse a mí, púsose enfrente y díxome que si yo ya era de pueblo, claro, soy de pueblo, que igual tenía que volver para él, que igual no estaba preparada, que era lo que estaba haciendo, que en esas clases nada más que se hablaba español y que si no era quien a falarlo correctamente, que allí no hacía nada. Llamóme pueblerina, ignorante, paleta y díxome que seguro que tenía faltas de ortografía, que era un fracaso del sistema académico que hubiera llegado hasta poder estar matriculando a su clase en el máster, porque, bueno, porque estaba claro que yo no tenía el nivel que ella creía. Siguió diciendo barbaridades, no me dejaba decir nada, hasta que, bueno, ya aquello ya era demasiado y nada, di un golpe en la mesa, levantéme para estar al mismo nivel que ella y dije que hasta ahí, que no iba a permitir ni que me faltara el respeto a mí ni a la mi lengua. Pues aquí tenéis una muestra, podéis entrar a ver los demás, volver a animaros a dar a conocer el proyecto y a que otras personas puedan sumar los testimonios a él. Y no sé si tenéis alguna entruga sobre el Arlas. Los vídeos que se incluyen son testimonios de xente que se pone en contacto con vosotros y que tienen voluntad de que se incluyan ahí los materiales, o podrían incluirse otros que salgas, por ejemplo, de comunicación o otro tipo. Sí, hay una parte... Llegaste un poco tarde, ¿no? Hay una parte de archivo escrito también, donde recogemos algunos casos, como aquí este que explicamos antes de Llanera, o uno antiguo del teléfono, que seguro conoces tú, Darío, de 1896, y la idea es seguir ampliando ese archivo también, esa parte de archivo documental, con casos que, bueno, ya no se puedan recoger, evidentemente, como los casos del pasado, ¿no? Y eso también es interesante recogerlo porque y establecer toda la línea histórica de discriminación lingüística que no se dio solo en el franquismo ni, por supuesto, solo en el periodo actual democrático, sino que bien ya de más atrás y que tenemos que seguir recogiendo, porque como toda la historia de la lengua asturiana, pues fue algo que tuvimos que volver a rescatar y a sacar, como bien conoces. Sí. Sí, falta un caso, Darío, de que un presentador dijo de algo en asturiano y otra presentadora de la TPA en el momento riñolo, ¿no? En ese momento. Entonces, sí, podrían recogerse todo ese tipo de casos, son interesantes. Y yo creo que también una de las utilidades de este proyecto es explicarnos a nos mismos como asturianos y asturianes por qué tenemos esta relación tan especial con nuestra lengua, de dónde viene todo eso, ¿no? Pues, bueno, pues todos esos prejuicios que se introdujeron en la escuela, en la administración, en la vida de la gente, pues son los que reproduce ahora los propios falantes en algunos casos, ¿no? Entonces es interesante conocer la fuente de esos males, en este caso, para poder combatirlos. ¿Cómo era la palabra? Norabona, dicho, sí. Él dijo, ¿por qué no? ¿No? Algo así, porque sí, no sé. Sí.
Sí. Sí. Sí, él siempre está falando asturiano, la verdad. ¿Cómo se sorprendió por eso en concreto? Bueno, no sé. Pues sí. Bueno, pues muchísimas gracias y nada, a disposición para lo que queráis con el archivo de la represión lingüística. Gracias. Si no hay ningún comentario ni pregunta más, gracias.